Queridos televidentes, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial 2025-1. En este programa vamos a tratar dos temas muy importantes para la economía, la actividad comercial y mercantil nacional colombiana, que son la Superintendencia de Sociedades y los almacenes de depósito. El propósito de este noticiero es darles a ustedes que logren comprender, entender e interpretar los temas que les vamos a comunicar a continuación. Doctora Heidi, ¿podrías hablarnos un poco de la Superintendencia de Sociedades? Sí, hola, buenas tardes, Osman. La Superintendencia de Sociedades de Colombia es el organismo que supervisa, controla las empresas para que cumplan la ley, protejan a los involucrados y contribuyan al desarrollo económico del país. Actúa como árbitro y supervisor del mundo empresarial colombiano. Esta tiene varias funciones, incluyendo la supervisión y regulación de las sociedades mercantiles, la protección de los derechos de los accionistas y empleados y la promoción de la transparencia y la buena gobernanza corporativa, administrativa y gerencial dentro de las organizaciones o entidades que ésta cobija. La superintendencia está compuesta por un marco legal, que son las leyes o las regulaciones que respaldan los actos por los cuales la superintendencia se rige a la norma, para aplicarla dentro de sus intervenciones y para ejercer la función. La Ley 222 de 1995 fue un cambio trascendental para lo que fue el derecho societario colombiano. El objetivo de esta ley era adaptarse a las nuevas dinámicas empresariales. Su objetivo era mejorar la eficiencia, la transparencia y la efectividad del sector empresarial colombiano. Introdujo cambios significativos desde la manera en la que se construyen las sociedades, así como la responsabilidad que tienen sus administradores. También hubo cambios para la protección de los stakeholders, que son los propietarios, los empleados y los inversionistas de dichas empresas. También fue visionaria con la creación de las sociedades por acciones simplificadas, demostró una comprensión de las necesidades del emprendimiento. Al exigir mayor transparencia y definir responsabilidades, contribuyó a un entorno empresarial más confiable para inversores y otros actores. A pesar del tiempo transcurrido, sus principios y muchas de sus disposiciones continúan siendo fundamentales para el funcionamiento de las sociedades en Colombia. Impulsó al desarrollo al facilitar la creación de empresas y promover la buena gobernanza, contribuyendo al crecimiento económico colombiano. Ley 1116 del 2006. Esta ley es crucial para empresas en crisis en Colombia. Busca reorganizar empresas viables mediante acuerdos con acreedores, permitiendo su recuperación y la preservación de empleos. Para empresas inviables, establece un proceso de liquidación ordenada para pagar a los acreedores. La superintendencia supervisa estos procesos. En esencia, la ley ofrece una segunda oportunidad o una salida organizada para las empresas con dificultades financieras, siendo fundamental para la estabilidad económica. La Ley 1952 del 2019 del Código General Disciplinario es una legislación clave que ayudó a la modernización y a la unificación de las reglas para la responsabilidad disciplinaria. Su objetivo es establecer un sistema más eficiente, garantista y claro a la hora de la investigación por las faltas de los servidores públicos para ser sancionadas. Estos servidores públicos manejan recursos estatales, fortalece la lucha contra la corrupción y promueve la integridad, asegura el respeto y la buena ejecución del debido proceso en las investigaciones disciplinarias de estas sociedades. Ahora vamos a entrevistar al doctor Francisco Reyes Villamizar, experto en la Superintendencia de Sociedades. Doctor,
¿Podría explicarnos brevemente qué es la Superintendencia de Sociedades? La Superintendencia ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales por delegación específica que el presidente de la República hace en el superintendente. Pero además de ello, la Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales tanto para asuntos de insolvencia como para asuntos de derecho de sociedades. Entendiendo que la Superintendencia de Sociedades se creó en 1931, ¿podría explicar las razones por las cuales comenzó a ejercer sus funciones de manera formal hasta 1939? Y la razón de ello es que un grupo de empresarios y de representantes del sector privado se opuso a la actividad de la superintendencia por considerarla como una intromisión indebida en asuntos de la esfera de la empresa privada. Por eso el gobierno tuvo que propiciar una ley que suspendió la ley de 1931 y solamente 8 años después, en 1939, comenzó a operar la entidad. ¿Cuál es la función principal de la Superintendencia de Sociedades en el contexto del tejido empresarial colombiano? La Superintendencia ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales por delegación específica que el presidente de la República hace en el superintendente. Pero además de ello, la Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales tanto para asuntos de insolvencia como para asuntos de derecho de sociedades. Francisco nos ha dado una visión fundamental de qué es y cuál es la función de la Superintendencia de Sociedades. Continuamos con el doctor Billy Escobar Pérez. Billy, teniendo en cuenta este marco regulatorio y de supervisión que nos describe Francisco, en la actualidad las empresas se acercan directamente a la superintendencia o utilizan la red de las 57 cámaras de comercio del país para realizar sus trámites. Bueno, sí, nosotros recibimos la supervisión y control de cámaras de comercio a partir del 1 de enero del año pasado y aprovechamos esa circunstancia para mantener un diálogo con las cámaras y que las cámaras sean el puente para fortalecer el papel de las cámaras en las regiones. Porque también para nadie es un secreto que las mismas cámaras han sido objeto de mucho cuestionamiento y el mensaje de nosotros a las cámaras es pongámonos la camiseta, vayamos a donde los empresarios pequeños, vayamos a donde la gente que nunca los ha acompañado y las cámaras lo han sabido leer, las cámaras del país nos han acompañado en esa apuesta y estamos entonces haciendo un esfuerzo juntos para salvar empresas. ¿Y qué estrategias o iniciativas se están implementando o se planean implementar para fomentar la creación y el crecimiento de empresas en el resto del país? Y qué hay que hacer desde el punto de vista de nosotros como gobierno es llegar a esas regiones donde comúnmente el gobierno no llegaba. Y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, mira, hace poco hicimos una feria en Pasto y fue maravillosa, que teníamos calculado a la que iban a asistir 40 empresas. Bueno, se postularon como 1000 empresas, la feria iba a durar 2 días, duró 4 días, se volcó todo ese empresariado, todas esas familias que tienen empresas. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es salir de los escritorios, como dices tú, y llegar al lugar donde están los empresarios, asesorarlos, acompañarlos, decirles que hay una apuesta del gobierno y buscar fuentes de financiación. ¿Cuál es la razón de ser de que la mayoría de las empresas de nuestro país entren en reorganización, sobre todo como producto de la pandemia? Pues razones externas, no internas. Nosotros entendimos esa realidad y estamos haciendo ferias empresariales en donde capacitamos, pero también hacemos un montaje de ferias desarrollando estrategias de conseguirle financiación a esas empresas. Claro, porque el fondo no es un tema legal, el fondo es un tema económico. Entonces la apuesta de nosotros es establecer un diálogo diferente, que es más de acompañamiento y de salvamento. Billy nos ha ofrecido una visión del panorama empresarial colombiano y las vías para realizar trámites ante la superintendencia, además de las iniciativas para el crecimiento empresarial. Finalizamos con el doctor César Mauricio Ochoa Pérez. Doctor César, conectando con este panorama y la labor de la superintendencia que Francisco nos detalló, queremos explorar un escenario específico. Las sociedades en liquidación, ¿es posible realizar la reactivación de la sociedad? Una vez iniciado un proceso de liquidación, ¿es posible realizar la reactivación de la sociedad?
reactivación de sociedades y sucursales en liquidación, la Asamblea General de Accionistas, las juntas de socios, el accionista único o la sociedad extranjera titular de sucursales en Colombia podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la reactivación de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los asociados. ¿Cuál es el procedimiento para seguir para la reactivación de la sociedad? Para la reactivación, el liquidador de la sociedad someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios un proyecto que contendrá los motivos que dan lugar a la misma y los hechos que acreditan las condiciones previstas en el artículo anterior. ¿Deben presentarse estados financieros extraordinarios para la renovación? Igualmente deberán prepararse estados financieros extraordinarios, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, con fecha de corte no mayor a 30 días contados hacia atrás de la fecha de la convocatoria a la reunión del máximo órgano social. ¿Y esa dicha reactivación debe ser informada a los acreedores? El acta que contenga la determinación de reactivación de la compañía se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social. La determinación deberá ser informada a los acreedores dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se adoptó la decisión, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos. Las entrevistas con Francisco Villamizar, Billy Escobar y César Ochoa ofrecen una visión integral de la Superintendencia de Sociedades y su impacto empresarial. Francisco clarificó el rol supervisor de la superintendencia. Billy exploró la interacción de las empresas con esta entidad y las estrategias de fomento empresarial a nivel nacional. Y finalmente, César analizó la posibilidad de la reactivación de sociedad en liquidación bajo la supervisión de la superintendencia, en el contexto del panorama empresarial del país. Continuamos con el doctor Osman Andrés Hernández Arevalo, experto en almacenes generales de depósito. Osman, ¿nos puedes dar un contexto general de los almacenes generales de depósito?